Pensé que podrías caer en mi trampa. Y eso, señor Tomás Moro, es jaque mate. Admito con gallardía la derrota, Excelencia. ¿Y tú, señor Tomás? Pareces terco más allá de toda razón en un juego más grande y mucho más serio. Aquí lo que está en juego es pequeño. No tenía mi alma ni su destino eterno apostadas en este juego. Son solo unos pocos chelines. Entonces aumentemos las apuestas. Quiero decir, para otro encuentro entre nosotros aquí. Recordemos nuestra antigua amistad, que jugaba al ajedrez hasta bien entrada la noche, como hablábamos y reíamos y nos alegrábamos. A menudo he pensado que podríamos reavivar el fuego de nuestra amistad y que ambos caminaríamos feliz y fielmente desde la Torre de Londres hasta mi corte y serías mi buen sirviente una vez más. ¿Entonces jugamos otro juego y renovarás más profundamente nuestra antigua amistad? ¿Qué tal media corona, ganar una partida? A menos que tenga miedo de apostar en un juego. Ni en lo más mínimo, Su Excelencia. ¿Lo convertiremos en una corona completa? 60 centavos no es mucho para una corona de un rey. Tienes razón, Tomás. Entonces hagamos 4 coronas del rey. Eso nos lleva a 1 libra. No sé si puedo igualar, Su Excelencia, libra por libra. Te diviertes con mi cintura. Luego, en pago de esa broma, pondrás 2 libras para jugar con la corona. Cedo el honor del primer movimiento como buen sirviente del rey. Servant. Bienvenidos a Santos y Villanos. Soy el Dr. Benjamin Wicker. Esta noche tenemos nuevamente con nosotros a Santo Tomás Moro y al rey Enrique VIII. Santo Tomás Moro, el gran santo inglés, martirizado por defender la unidad de la fe católica contra la afirmación hecha por Enrique VIII de que él, el rey, era la cabeza de su propia iglesia en su propio reino. Como saben, Enrique se enamoró de Ana Bolena y quería deshacerse de su primera esposa, Catalina de Aragón. Pero el Papa no le concedió la anulación. Y así, Enrique declaró que él era su propio papa sobre su propia iglesia, y muy pronto sus propios obispos le concedieron la anulación. Bueno, cuando eres dueño de tu propia iglesia, supongo, obtienes lo que quieres. Pero esa no es la única razón por la que la historia ha juzgado a Enrique VIII como un sinvergüenza. Era simple y llanamente un tirano que se volvió cada vez más despiadado en la búsqueda de su gloria personal, sus deseos, su orgullo. La ejecución de Santo Tomás Moro fue solo una pequeña parte de la ruina causada por un rey que creía que podía hacer lo que quisiera. ¿Y si hubieran persuadido a Enrique VIII de que no se divorciara de Catalina, que no rompiera con la Iglesia Católica Romana, que no decapitara a todos los que se interponían en su camino, especialmente a Tomás Moro? ¿Y si...? Si fueras mi buen sirviente, señor Tomás, te conmovería fácilmente, como lo fue este caballero. Después de todo, fui yo quien te dio el honor de ser nombrado caballero. Porque soy el buen sirviente del rey, hago todos mis movimientos con tanto cuidado y oración. Los peones al menos hacen un buen servicio y se mueven donde yo quiero. De hecho, son lacayos leales que llevan los pies donde quiera que los mueva, incluso para hacer reinas. Es extraño que un simple peón pueda hacernos otra reina simplemente cruzando el tablero hacia el otro lado. Es aún más extraño que las reinas puedan moverse tan rápido y tan lejos. Peones y reinas. Creo que habla de Wolsey. Sí, tu doble sentido no está muy bien escondido, Tomás. Te pondré en la torre por defender a Catalina, que nunca fue reina, como mis teólogos lo demostraron tan bien y tan a fondo. En Levítico 20:21 dice claramente: el que se casa con la esposa de su hermano hace una cosa ilícita. La desnudez de su hermano descubrió, se quedarán sin hijos. Y Catalina nunca me ha dado un heredero varón. Una prueba positiva de la maldición. El matrimonio nunca fue válido, porque sin saberlo me casé con la esposa de mi hermano, habiendo obtenido una dispensa falsa de Roma para hacerlo, una dispensa que nunca debería haber sido concedida. Y luego, cuando no quisiste, como te había pedido, asistir a la coronación de Ana, Ana la verdadera reina, eso fue y es demasiado para un rey. Su Excelencia confunde mi significado. Es solo una lección de historia que deseo señalar. Su Alteza es más joven que yo.
No puede recordar cuando las reinas en el ajedrez no tenían el poder de moverse donde quisieran, sino solo 2 espacios rectos o diagonales. Fue en la época del rey Ricardo III, el gran tirano, cuando las cosas empezaron a cambiar. Pronto las reinas pudieron moverse tan lejos como quisieran en cualquier dirección y se volvieron tan poderosas. El juego pasó a llamarse el ajedrez de la reina loca. Es nuestra reina loca, no con poder. El mío no lo es. Pero una lección en un mero juego es un pobre tesoro de la historia. Me pregunto si leyó mi historia del rey Ricardo III. Lo puse justo después de que su excelencia se convirtiera en rey. Lo referí muchas veces pensando que era una buena lectura para un rey. La historia es un buen libro de lecciones si nos inclinamos sabiamente a leerlo. Oh, entonces me estás llamando otro Ricardo. No os parecéis en nada a él. Cuando lo describí por dentro y por fuera, erais todo lo contrario. Lo diré, Su Alteza era tan guapo y bien formado como un príncipe que se ha convertido en rey, tan lleno de promesas para Dios en su reino, como no lo fue nunca Ricardo. El maligno Ricardo era, como saben, de estatura baja, extremidades enfermas, espalda encorvada, hombro izquierdo mucho más alto que el derecho, de apariencia dura y desfavorecida. Y vos, ¿por qué cada embajador marcó su altura y forma viril cuando subió por primera vez los escalones del trono? Pero en cuanto a Ricardo, su alma coincidía con la deformidad de su cuerpo. Era cercano en secreto, pero profundamente disimulador, de semblante solitario, arrogante de corazón, exteriormente amistoso, donde por dentro odiaba, sin omitir besar cuando pensaba en matar. Despiadado y cruel, no por la voluntad del mal para siempre, sino por la ambición, y ya sea por el mal o por la ambición, todo fue por la garantía o el aumento de su patrimonio. Amigo y enemigo era lo mismo. Donde su ventaja creció, no perdonó la muerte a ningún hombre cuya vida resistiera su propósito, y una señal de su mal final fue su mal comienzo. No se podía hacer que ninguna multitud del reino gritara con alegría «Rey Ricardo, Rey Ricardo», y lanzar nuestras palmaditas de alegría cuando el duque de Buckingham, en conspiración con Ricardo, trató de conseguir apoyo para el rey usurpador, pero los ciudadanos del reino se sentaron en un silencio sepulcral. Totalmente diferente a la coronación de su majestad, con la suya propia rebosante de la más verdadera y profunda alegría y esperanza en el amor que jamás haya significado un rey que asciende a su trono. Todos lloraron desde lo más íntimo de su corazón con la mayor sinceridad. «Rey Enrique, Rey Enrique, Rey Enrique, Rey Enrique». De hecho, lo recuerdo bien. Lo recuerdo bien. Haría bien en recordar tan buena promesa al principio. Recuérdelo bien, Excelencia, porque es su decisión. Y el próximo movimiento de un rey mueve el reino para bien o para mal. Sí. Mía. Mi jugada. Sí. Pero de nuevo, el comienzo de Ricardo no se parecía en nada al de su majestad. Ricardo, el rey usurpador, comenzó de inmediato su gran travesura. Obtuvo la corona por el mal, y una cosa obtenida por el mal nunca está bien guardada. Durante todo su reinado nunca cesó la cruel matanza y la muerte, hasta que su propia destrucción terminó con todo. Y no había paz en el reino, ni para Ricardo, ni en Ricardo. ¿En? ¿Qué quieres decir con en? Habla libremente. Quiero decir que sus noches fueron más perturbadas que sus días, ya que ese es el destino de todos los tiranos, cuyos recelos secretos y temores abiertos corroen su alma durante toda la noche. Ricardo pasó noches mal descansado, permaneció largo tiempo despierto, meditando, con el alma cansada de mirar, más adormecido que dormido. De repente se levantaba, saltaba de la cama y corría por la cámara. Así fue su corazón inquieto, continuamente sacudido y caído con impresiones triples y recuerdo tormentoso de sus abominables hechos. Pero de nuevo, esto no es como su majestad, porque sé que debe dormir bien y profundamente. Duermo bastante bien. Quizás su cama sea algo más blanda que la mía. Tendrías la cama más suave del reino si no fueras tan duro de corazón.
Te enviaría a casa a dormir en 3 camas de plumas en tu propia casa con tu familia, si recapacitaras. Nadie ha llegado al cielo en un colchón de plumas, Excelencia. Así se lo he dicho a mis queridas hijas. Invocas al cielo, pero actúas contra el rey y contra su ley. ¿Has jurado al cielo que no serás leal a ambos? Y sigo siendo leal. Sigo siendo leal como buen sirviente del rey, tanto más cuanto que sirvo tan fielmente a su bien eterno, que es más duradero que cualquier ganancia para su reino en este mundo caído. En verdad soy fiel a usted, más fiel que los que escapan de la torre. Recuerde, Alteza, cuando me pidió por primera vez que entrara a su servicio cuando no había nadie más allí para presenciar nuestra conversación privada, excepto su gracia, yo mismo y nuestro Dios. Entonces me concedió mi más ferviente petición, de que primero miraría a Dios y luego a vos, y esa es la promesa sobre la que hice mi juramento de lealtad para ser su canciller. Y es por eso que no puedo hacer un juramento que vaya en contra del primero. No puedo jurar lealtad a una ley del Parlamento que lo declara jefe supremo de la Iglesia, porque eso es repugnante a las leyes de Dios en su santa Iglesia, por las cuales ningún príncipe puede tomar sobre él dicho poder que legítimamente pertenece a la sede de Roma, una preeminencia espiritual dada por boca de nuestro Salvador mismo. Tomás. Presente personalmente en esta tierra a San Pedro y sus sucesores, obispos de la misma sede. ¿Y es así como le hablas a tu rey? Hablo libremente porque ahora me he dado cuenta de que tengo un fin que lograr, y es servir a Dios primero, Rey de Reyes, y hacerlo hasta el último momento, por muy largo que sea, que Dios haga que no dure mucho más. Repito, soy un buen sirviente del rey, pero el primero de Dios. Al ser el primero de Dios, soy profundamente de vos. Sobre todo cuando me esfuerzo por apartaros de los males que os parecen buenos. Arrojáis este tablero y estas piezas encendido por la ira. Caballeros, reinas, alfiles, peones, todos se borran con el golpe de vuestra mano. Y vos podéis hacerlo. No. Así ha hecho en su propio reino, con aquellos que simplemente desagradaron al rey, sobre todo a aquellos que se atreven a enfrentarse a él por el bien de su propia alma en su reino. Son barridos como moscas molestas. Acaba con su reina y esposa legítima como supuesta cabeza tanto de la Iglesia como del reino, solo para casarse ilegalmente con otra. Profetizo que si este va a ser el comienzo de las cosas para Enrique, no habrá fin para sus reinas. ¿Habrá 3 y no 2? ¿4 y no 3? ¿5 y no 4 y luego 6? ¿Se quedará sin vida antes de quedarse sin reinas? Tomaré tu cabeza, Tomás. Levantarse contra el rey es traición, como ponerse a la reina. No eres más súbdito leal de lo que eres, resistiéndote a mí, enseñando a otros a resistir, dándoles el coraje para unirse como traidores viles y malvados. ¿Quieres abocar Inglaterra a otra gran guerra? Lo curioso es, Alteza, acabo de afilar esta espada. Y me olvidé por completo de afilar esta también. ¿Y quién eres tú, de todos modos, que te diriges tan audaz y forzosamente a tu rey y amenazas su persona? Quizás tu cabeza no descanse tan silenciosa sobre sus hombros como crees. En realidad, Alteza, usted no es mi Alteza. No bajo su jurisdicción. Un extranjero. Lo sospeché todo el tiempo por tu bárbaro discurso. ¿Extranjero? No, más como un colono separatista. Verá, y sé que puede resultarle difícil de creer, está al tanto de los viajes hacia el oeste a través del océano. Bueno, en tiempos de su padre, Enrique VII, un tal Cristóbal Colón envió a su hermano, Bartolomé, a la corte inglesa para ver si financiaba una expedición. Lo rechazó. Su padre lo hizo. Gran error de su parte. Hablas con mucha libertad y facilidad a un monarca. ¿Así es como le hablas a tu propio rey? No, de hecho, hablo con mi rey de rodillas en oración y trato de obedecerle, el mismo rey al que el señor Tomás Moro obedece con tanta diligencia y valentía. Aunque es mucho mejor sirviente de lo que nunca seré.
Pero ¿quién es tu rey terrenal? No tengo uno. A veces desearía tenerlo. Realmente no hay esplendor como el de un rey y una reina, y una corte, las glorias de la caballería, el romance de la espada. Pienso en una mayor dignidad, refinamiento y elocuencia. Los colonos decidimos no tener reyes e imitar a los antiguos romanos. Somos autogobernados, lo que llamamos democracia. 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 ¡Ja! Como dijo Aristóteles, gobernado por los rebeldes, el gobierno por los humildes, los vulgares, la tierra resuena. No es de extrañar que seas tan impertinente. Tiene razón, desafortunadamente, en gran medida. Soborno, corrupción, escándalo, fraude electoral, demagogia, todo tipo de tonterías e ineficiencias, y todo sin el romance de la realeza. Ningún niño quiere jugar a ser un político o un burócrata, o incluso un presidente o una primera dama, barajando papeles en las oficinas y dando tediosos discursos. Quieren imaginarse a sí mismos como príncipes y princesas, reyes y reinas, nobles caballeros con armadura, cabalgando hacia la batalla desde sus castillos. Bueno, todavía tienes algo de sentido común. ¿Por qué no eliges entonces servir a un rey en lugar de una mezcla de gobierno de rebeldes? Bueno, ya no hay reyes de los que hablar. ¿Sin reyes? Ese no es el problema principal. Como Tomás Moro, conozco mi historia bastante bien. Si alguna vez me siento tentado por el romance de los reyes terrenales, simplemente le recuerdo a usted. Me cura de inmediato. Usted es, la historia le ha juzgado, uno de los grandes tiranos. ¿Historia? ¿Un tirano? No tiene por qué serlo, Excelencia. Puede que todavía escriba bien su propia historia. Reescríbala bien ahora. Borre lo que no debería ser y vuelva a editar lo que debería. Ármese de valor. Tome la pluma de los arrepentidos en la mano. No sea como ese tirano Ricardo que se aferró a las glorias por los medios más inmundos y ahora es conocido solo por estos hechos sin gloria que escribió con la sangre de otros. En esta vida no tiene que seguir caminando por un camino que conduce a la destrucción. Dios nos concede esa gracia para encontrar nuestro camino correcto nuevamente. Sea el buen rey que Dios le llamó a ser. Porque soy un buen rey. Y un buen rey a veces debe elegir ser temido en lugar de ser amado. Eso suena demasiado al consejo del infame Maquiavelo. Temí que estuviera leyendo al asesino Maquiavelo. No lo he hecho. Fueron Cromwell y mis otros consejeros. Creo que hay muchos buenos consejos en su libro, El Príncipe. Querría que consultarais con otro príncipe, el príncipe de la paz. El príncipe que os advirtió que podéis ganar el mundo fácilmente, pero perder vuestra alma en el infierno eterno. Os digo ahora que el cálido amor que vuestros súbditos alguna vez tuvieron por vos se está desvaneciendo en un frío miedo, ya que saborean más violencia que sabiduría de su rey. El rey debe ser violento a veces para mantener la paz en su reino. Debe castigar con violencia a los malhechores que violentarían su reino. ¿Y quién es más malo que el que comete traición? ¿Y si la traición es simplemente esto? ¿Ir en contra de la voluntad y los caprichos del rey sin importar cuán orgullosos, destructivos y tontos sean? ¿Qué sabes tú, plebeyo, de lo que debe soportar el rey? Y temo bastante al infierno, claro, Tomás, bastante. Como líder supremo de la Iglesia en mi reino, Dios mismo me ha dado el cuidado final de mis súbditos con grandes objetivos. Por eso les leo las Escrituras. Teman a Dios y honren al rey, como nos dice el mismo San Pedro. Pero no debemos temer al rey como si fuera un dios. Y eso es lo que sucede cuando el rey gobierna por el miedo también sobre la Iglesia. La Iglesia se convierte en un mero departamento del Estado. Y luego de repente desobedecer al rey no es solo una traición, sino una especie de blasfemia, como si el rey fuera Dios mismo. Pero son traiciones. Por eso te he acusado de traición, por no jurar tu fidelidad a la supremacía activa por la que legítimamente he sido declarado, rey de la Iglesia en mi reino. Un rey recibe su poder de Dios mismo y solo debe responder ante él. ¿Puede un rey gobernar en su reino si sus súbditos son gobernados finalmente por un soberano extranjero, un obispo romano y un papa, más como un príncipe en San Pedro? ¿No caerá en ruinas una casa dividida? Estoy de acuerdo con Su Alteza al decir que Jesucristo, al proclamar que su reino no era de este mundo, dividió la lealtad de cada hombre. Por eso, el mayor de los reyes gobierna sobre todos los reyes,
y debemos elegir al rey mayor cuando los reyes menores se rebelan contra su legítimo y santo gobierno sobre todos los reyes y todas las naciones. Pero Cristo y un papa no son lo mismo. Quisiera recordarle, señor Tomás Moro, que usted no siempre estuvo tan interesado en el romano pontífice. Me advirtió antes que no cediese demasiado o él invadiría nuestro reino. Y así lo hice. Pero entonces su gracia me dio una buena lección, haciéndome más sabio con su necedad. Sí, llegué a comprender la importancia de la primacía del oficio de San Pedro, tal como lo dio directamente Cristo, e incluso más que la necesidad de que la Iglesia sea separada, distinta y libre del gobierno del rey. César y San Pedro no deben compartir la misma silla, y lo vi con una claridad cada vez más temible mientras Su Alteza trataba de usar el poder de la Iglesia para sus propias ambiciones reales y mal engendradas. Usted me enseñó la lección más que nadie de por qué César y Cristo deben mantenerse separados, porque nunca se permitirá que César gobierne sobre Cristo. ¿Y no nos ha enseñado ese mismo Cristo que le demos al César lo que es del César? Y nada más, Excelencia. Y ni un poquito más, dice Moro. Le sirvo mejor sirviendo a Dios primero. E incluso ahora le sirvo con la más amorosa lealtad. Rezo por usted. En la misma celda a la que me envió sin amabilidad ni justicia. Hice mi propia oración y penitencia para que algún día esté alegre conmigo en el cielo. No necesito tus oraciones, sino tu obediencia. Solo rezas para que renuncie a la reina Ana y recupere a Catalina y entregue mi título legítimo como cabeza suprema de la Iglesia en mi reino. Seré condenado antes de hacer tales cosas. Nunca se dijeron palabras más verdaderas. Es un profeta, además de un rey. Esperemos que las oraciones de Santo Tomás puedan salvarlo de su profecía. Y que te lancen, hombre. Naciste de un cerdo enraizado, fangoso, entrometido, sin vergüenza, ansioso patán de estiércol. ¿Dónde está mi cuchillo? ¿Dónde está mi cuchillo? Vas a probar la ira real. ¿Dónde está mi cuchillo? Creo que lo dejó antes, Alteza. No cambiará. Eso está claro. Mis oraciones pueden llegar a Dios, pero mis ruegos no han llegado a mi rey. No me queda nada más que mi alma y mis oraciones. No, Santo Tomás. Hay más al otro lado de la celda. ¿Entonces ves más? ¿Se está divirtiendo con su rey? Se está divirtiendo con su verdadero rey. En cuanto a Enrique, incluso nosotros, que sabemos cómo le resultó a usted, no sabemos cómo le resultó a él. Siempre había temido por el alma de Enrique, incluso con su buen comienzo, y por eso temí por mi propia cabeza cuando entré a su servicio. Cuando un hombre asciende al poder real, no se hace más fuerte, como parece con demasiada frecuencia, sino más débil, su propio orgullo y ambiciones enconados. Él ve a todos los que están debajo de él de rodillas y no puede ver a Dios arriba, incluso cuando dobla una rodilla en oración. Es muy extraño que el mismo hombre que recibió el título Fidei Defensor se convierta en un monstruo al rechazarlo. Defensor de la fe. Sí. El título que recibió del propio Papa por escribir la defensa de los 7 sacramentos. Yo le ayudé, por supuesto, al igual que el bueno y santo John Fisher. Él también está conmigo contra Enrique. No bendecirá su unión con Ana, ni consentirá que Enrique sea el rey de Inglaterra y el rey de la Iglesia. Supongo que perderá la cabeza. Me temo que sí. ¿Y yo la mía? Bueno, entonces supongo que no hay nada más que decir sobre Moro. Voy a mi celda para esperar la apertura de la puerta que conduce a casa, la casa del gran salón del rey. Enrique me abrirá una puerta con un hacha. Y por este gran favor, rezaré por él hasta el final.
Por eso no hemos cambiado la historia. La mente del rey no se podía mover. Santo Tomás fue al verdugo en muy poco tiempo. Se sabe que bromeó hasta el final cuando el oficial le dio la mano al muy debilitado Santo Tomás para ayudarlo a subir los escalones del andamio. Dijo: «Cuando vuelva a bajar, déjame cambiar por mí mismo lo mejor que pueda». El verdugo estaba llorando. Santo Tomás lo besó amablemente y bromeó sobre lo corto de su cuello y la dificultad para cortarle la cabeza. El santo bromista, el santo alegre, el mártir, el mejor sirviente del rey. Santo Tomás cumplió su promesa a Enrique VIII, una promesa que hizo desde el principio de servir a Dios primero y al rey en segundo lugar. Siempre creyó, con razón, que al servir a Dios primero, servía mejor al rey. Los verdaderos traidores son los que dejaron que Enrique se saliera con la suya, mientras ayudaban a alcanzar a Enrique una tiranía cada vez mayor. Santo Tomás oró por el alma de Enrique hasta el final. ¿Y qué oraciones podrían ser más efectivas? Santo Tomás fue como San Esteban, que oró por los que lo apedrearon, como el mismo Cristo que oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y así, en su juicio final por traición, no maldijo a los jueces injustos. En cambio, recordó que San Pablo, que había sostenido las ropas de San Esteban mientras estaba apedreado hasta morir, está ahora con él en el cielo por el milagro de la conversión de San Pablo. «Así que de cierto confío», dijo Santo Tomás a sus acusadores, «y por tanto oraré de todo corazón, que aunque sus señorías han sido ahora jueces aquí, en la tierra, para mi condenación, en el cielo todavía podamos reunirnos alegremente para nuestra salvación eterna». Entonces, tal vez Santo Tomás Moro y Enrique VIII se estén regocijando en el cielo, o algún día lo harán, como Santo Tomás lo deseó ardientemente.